Muy buenas tardes. Hoy 23 de agosto del año 2023. Que sea Dios bendiciendo cada uno de sus hogares y dándonos sabiduría, porque en estos tiempos necesitamos precisamente de la ayuda de Dios para tener sabiduría. El domingo pasado fueron las elecciones y yo, como ciudadano colombiano que llevo 20 años en este país, que amo este país, amo su gente porque su gente es una gente guerrera, berraca, echada para adelante. Son más los buenos que los que están haciendo daño al país. Con tristeza veo que hay un gran odio dentro de este mismo país tan bello. Yo llevo exactamente 20 años aquí en el Ecuador como asilado político. Tengo 3 hijos ecuatorianos y también tengo 3 hijos colombianos, los cuales están en Estados Unidos. Hoy trabajo aquí en esta barbería, en Quito, y conozco la realidad del país, conozco algunos políticos y politiqueros. Hermanos ecuatorianos, les digo hermanos porque yo ya me siento ecuatoriano. No pude votar porque todavía no tengo la nacionalidad. Anhelo ser ecuatoriano, lógicamente tener mi doble nacionalidad, porque pues no puedo prescindir de la patria donde nací, pero amo este bello país, amo su gente porque a diario vivo por las bendiciones que ellos me traen aquí a la barbería. Me da tristeza de ver cómo eh, se tratan mal entre mismos ecuatorianos por el color de un partido, por el color X o Y. Pero yo los invito, a mis amados amigos y hermanos ecuatorianos, a que hagamos un análisis consciente de cuál debe ser el rumbo que debe tomar nuestro país. Cuando yo llegué aquí al Ecuador, el Ecuador estaba hecho pedazos. Cambiaban presidente, como cambiar de ropa interior. Conozco personalmente al señor Lucio Gutiérrez, pude estrechar su mano, y algunos presidentes de este país, porque estaban en una posición diferente en el momento que yo llegué al país. Y cuando hubo el golpe de Estado al señor Lucio Gutiérrez, que fue instituido, lo reemplazó el señor Alfredo Castillo. En este momento él nombró a un señor Rafael Correa como ministro de Finanzas. Y el señor Alfredo Correa quiso decretar algo que no le beneficiaba al pueblo ecuatoriano, y el señor Rafael Correa no estuvo de acuerdo. De esa manera nació la candidatura a la presidencia del señor Rafael Correa. Desde el mismo momento que el señor Rafael Correa empezó en su mandato, se notó el cambio. Y algunos hablan que dicen que no, que es que el pueblo quiere a Correa por obras y por todo lo demás. Y yo me pregunto, ¿y para qué es elegido un líder, un presidente? Precisamente para eso, para hacer obras. Yo vivo agradecido del gobierno del señor Rafael Correa porque yo tuve 4 infartos y un preinfarto y fui atendido en los mejores hospitales de aquí del Ecuador, el Eugenio Espejo, aquí en Quito, el Domínguez en Santo Domingo, en Ibarra, también estuve en el Pablo Arturo, aquí en Quito, en San Lorenzo,
y fui atendido de la mejor manera por los mejores doctores y no tuve por qué pagar, no me tocó pagar ni un solo centavo. Si eso me hubiera ocurrido en mi país, que ha sido privatizada la salud, me hubiera muerto porque lo primero que me hubieran pedido al llegar al hospital, no me han dejado entrar, sino que me han pedido un carnet de EPS. Entonces, sin ánimo de hacer política, sino yéndome a la realidad, en el tiempo del señor Correa las cosas mejoraron. Los hospitales mejoraron su atención. Hubo universidades que hoy en día, gracias a este gobierno que no ha hecho nada, sino perseguirlo, al señor Correa, es, usted va hoy en día a un hospital. Hace unos días estuve en Quirindé acompañando a un señor que vive en las afueras de Quirindé y no tenía quien le ayudara y lo llevé al hospital. Estaba este señor emanando sangre a través de su pene y andaba con una funda. Yo lo dejé en el hospital de Quirindé y fui a sacar una copia que me pidieron. Y cuando regresé me encontré al señor en la calle y le pregunté yo qué había pasado. Y me dijo que no, es que me mandaron a comprar una jeringa. En el tiempo del señor Correa no pasaba esto. Hoy en día usted va a un hospital y no consigue absolutamente nada. Las personas que están atendiendo son negligentes. Las enfermeras se la pasan en el WhatsApp. En el tiempo de Correa la gente trabajaba. En el tiempo de Correa había unos profesores que eran ineptos porque ya su edad no lo permitía y él mejoró el sistema de educación. Y a mí nadie me estaba pagando para que haga este video, sino que es la realidad de lo que yo conozco y lo que debo de hablar en honor a la verdad. Entonces la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay algunas personas que están en este momento criticando el, la labor del señor Correa, pero si nosotros nos hacemos memoria, en el tiempo de Correa había trabajo, no había tanta violencia. ¿Por qué hay tanta violencia hoy en día? Porque, porque no hay trabajo. Porque la gente que en su tiempo fue bandida, en el tiempo de Correa, tenía trabajo y no tenían que delinquir. Pero hoy muchos de los delincuentes que están haciendo X o Y situaciones en la calle es porque no tienen cómo llevar el alimento a su casa. Y hay otras serie de situaciones que también mejoró el señor Correa, que fueron las carreteras, las mejores carreteras de Latinoamérica. Ya, los colegios del milenio. Yo tengo 3 hijos y en el tiempo de Correa nos daban los libros, uniformes y una serie de cosas. El alimento para nuestros muchachos en la hora del descanso, que en otros gobiernos dejaron podrir. Prefirieron, por el odio que le tienen a Correa, prefirieron que se pudriera ese alimento que pudo haber servido a muchos niños y jóvenes. Entonces me pongo a analizar las diferentes campañas y hoy en día hay un personaje, el señor Daniel Noboa, mis respetos, estudió en las mejores universidades, sí, lógicamente estudió en las mejores universidades porque pues el papá es rico, millonario y puede ser bastante letrado, pero si me pongo a hacer un análisis de lo que podría pasar en su gobierno, creo yo que sería paupérrimo caer en manos de una persona que no conoce, que no ha tenido la necesidad, que no ha visto de cerca qué es no tener un pan para llevar a su mesa. Un señor que sus mismos empleados hoy en día lo critican y están saliendo en las redes sociales a decir de que han pagado los aportes al Seguro Social y las empresas que ellos manejan no han cancelado los, los haberes, la obligación que el mismo empleado ya canceló. Entonces yo me hago una pregunta, bueno, si una empresa o esta familia que maneja tanto dinero no es capaz de cancelar esos haberes que sus mismos empleados ya cancelaron,
que tienen derecho, y si no cancela, no ha cancelado, y no se preocupa por los jubilados que dieron su vida, que se mataron trabajando con ellos. Entonces, ¿qué será de nosotros? Que no tenemos ni arte ni parte dentro de su organización. Yo invito a que el ciudadano ecuatoriano, mi hermano ecuatoriano, piense y analice. No se deje llenar la cabeza porque aquí en el Ecuador hay mucha gente inteligente, gente capaz, pero a través de las redes sociales que están influenciadas precisamente porque estos grandes capitalistas tienen el dinero para hacerlo, se están dejando llenar de odio y se han olvidado de que nosotros vivimos una década bien, sin violencia. Había dinero, había circulante. Unos dicen, no, que es que el precio del petróleo estaba en tal X o Y precio y que por eso hacía obras. Precisamente, él aprovechó y hizo las obras. Yo me pregunto, ¿qué hizo el inecto del señor Lenin Moreno? Que es uno de los mayores para mí. Yo, yo como hombre valoro la lealtad. Y el señor Lenin Moreno, de lealtad no tiene sino la L y la E, porque fue como el perro que muerde la mano al amo. Aquel que lo subió a la presidencia y luego lo traicionó. Aquel que es capaz de traicionar a su amo, a la gente que le dio la mano. Para mí no vale nada. Para mí no significa nada y pasará a la historia como el cobarde más cobarde, como el traidor más grande que ha habido en la historia, a un gobierno, a una persona que después del gobierno de Eloy Alfaro ha sido el mejor presidente que ha tenido el Ecuador y Latinoamérica. Después del señor Bukele, que también mis respetos, porque el señor Bukele está haciendo lo que tiene que hacer un presidente que ame su país, que ame su pueblo, que ame su bandera. Entonces yo invito a toda la ciudadanía ecuatoriana, los que están aquí en el exterior, a que saquemos ese odio que hay, esas raíces de amargura que hay en nuestro corazón, porque no tiene por qué haber amargura en contra de un líder que hizo lo que tenía que hacer en su momento y que hoy en día está en otro país, gracias a los poderes nefastos de muchos que están queriendo seguir en el poder, porque detrás de bambalinas están en el poder. Estoy hablando de los Isaías, estoy hablando de los Bucaram, estoy hablando del inepto presidente que tenemos en este momento, el señor Guillermo Lazo, con el debido respeto que me merece, pero que en su presidencia no ha habido nada. No hay nada que quede para la historia. La gente en su momento pensó que porque el hombre es rico y es dueño del Banco de Guayaquil y todo iba a ser la solución para el país. Pero mire cómo estamos en este momento. Violencia, hambre. Hay padres suicidándose en este momento porque no tienen cómo llevar el alimento a su casa. Yo quisiera ser ecuatoriano. Yo quisiera tener la nacionalidad ecuatoriana. Quisiera hacer política. Quisiera andar al lado de esta señora Luisa, pero no por el color de un partido, sino porque veo que es una persona coherente, que es una persona que quiere hacer las cosas por su país. Compañeros ecuatorianos, amigos, hermanos, usted es inteligente, piense, recapacite. ¿Cuál cree usted que es el futuro del Ecuador en manos de unas personas que ni siquiera han pagado el servicio de rentas? ¿Usted qué cree que va a ser lo primero que va a hacer el presidente, el señor Daniel Noboa, donde llega a ser presidente? Condonarle las deudas que tiene el papá. Esa plata
que le están debiendo los Noboa al fisco es plata del pueblo ecuatoriano, plata que serviría para hacer obras. Póngase la mano en el pecho, señor Daniel Noboa, señor Álvaro Noboa. No sean mentirosos. Usted hace unos días salió, señor Daniel Noboa, a decir que paga $200.000 al fisco, cuando en realidad ha pagado $28.000. ¿Y el resto dónde está? No disfrace, no sea como el lobo disfrazado de oveja que quiere llegar al poder para seguir robando a su pueblo, a su país. Piense que hay una justicia, que es la justicia de Dios, que esa tarde o temprano llegará a su casa. Señores y amigos ecuatorianos, hermanos, yo los invito a que hagan una sindiéresis, investiguen a los jóvenes que no estaban durante el gobierno de Correa, estaban muy pequeños. Analicen cuál ha sido el mejor gobierno que ha habido en el país, cuál ha sido el mejor presidente. No se deje llenar por odio. Unámonos todos en una sola bandera para sacar adelante nuestro hermoso, nuestro bello país. Yo digo nuestro, a pesar de que soy colombiano, pero vivo son 20 años aquí. Tengo 3 hijos ecuatorianos que los quiero terminar de criar bien, que viven en cierta parte temerosos de la violencia que hay en este momento en el país. Y ustedes, señores, que se han llevado la plata del país, que la tienen en los paraísos fiscales, en los famosos papers, documentos en Panamá, que tienen su plata en Suiza, en las Islas Bahamas. Yo, si llegara a ser presidente, si algún día Dios me diera esa oportunidad, convocaría a la asamblea y al pueblo a hacer una nueva constitución en la cual se le diera la oportunidad a ustedes que se han llevado los capitales. Y haría lo mismo que hizo Argentina en su momento cuando la presidenta Cristina Kirchner, de lavar esos activos, permitirles que esos dineros que se han llevado al exterior les sea perdonado por decirlo así, su pecado, y hacer un proyecto de ley en el cual puedan retornar esos capitales al país. Esa plata ya la robaron, listo, pero que la traigan y la inviertan si quieren realmente a su pueblo. Estoy hablando con todos, estoy hablando con Lazo, con Lenin, el mismo Correa también que tiene, o sea, yo estoy, la cosa es para todos. Nebot, Viteri, los Isaías, que todos son ecuatorianos. Esos capitales que están pagando intereses en esos paraísos fiscales, pues que retornen al país. Ya se la robaron, listo, traigan al país. Les perdono, perdón y olvido, pero a cambio, esos capitales que retornen al país y los intereses que están pagándole a los bancos para que le cuiden esa plata que se robaron, sea invertida en el agro ecuatoriano, aquí, generando industria. Que esos capitales sean retornados y generen industria sin pagar impuestos, pero que a cambio haya desarrollo para el país. Yo estoy seguro que con toda la plata que hay en esos paraísos fiscales, cada ciudadano ecuatoriano, son 17 millones de ecuatorianos, tendría derecho mínimo a un salario básico de unos $5.000, pero no yéndonos muy lejos, un salario básico de $2.000. Y nosotros aquí en el Ecuador seríamos la Suiza de Sudamérica. No estoy hablando que lo estén regalando, sino que estos intereses que están pagando allá en el exterior
podrían pagarlo y de cierta manera resarcirse con el ecuatoriano, con esa plata que le robaron al ecuatoriano. También crearía un proyecto de ley en el cual toda persona que llegue a ser a un puesto importante en el país, hablemos de presidente, alcalde, gobernadores, ministros, prefectos, no tengan por qué recibir ninguna regalía en el momento que se hace una obra, porque la obra la hace el Estado, no la persona. Yo no entiendo por qué si alguien llega a la alcaldía, a la prefectura o a la presidencia y manda a hacer una carretera o un hospital o lo que sea, tenga por qué recibir, por haber mandado a hacer una obra que es su obligación, tenga por qué recibir regalías o prebendas, porque esa persona ya tiene un sueldo. Esa persona, al ir a ocupar su cargo de presidente, tiene un sueldo y debe vivir de su sueldo. No tiene por qué recibir otro tipo de regalías. Debe haber un ministerio que regule. Mejor dicho, hay que cambiar la Constitución. En el momento que se cambie la Constitución y la persona que vaya allá, que es un servidor público, vaya a hacer precisamente lo que tiene que hacer, servir a la comunidad y ve que hace falta una obra en X o Y municipio, en el país, automáticamente, a ver si me hago entender, no tiene por qué, aparte de su sueldo, recibir prebendas ni concesiones. La manera de combatir la corrupción es precisamente así. Cuando una persona, un ciudadano ecuatoriano, aspire a un cargo público, debe de tener la mentalidad de ir a servir a su patria, a su pueblo. ¿Por qué gastan tantas cantidades de dinero en campaña y esto? Y reciben favores de grandes empresarios. Y se ve comprometida su labor. Porque saben que cuando llegan a la presidencia o a la prefectura o a la alcaldía o a la gobernación, hay de a dónde agarrar para devolver esos favores. Pero en el momento de que ya se acaben esas prebendas, la persona que realmente vaya a querer desempeñar un cargo público y que ya no tiene estas prebendas, realmente esa persona va de corazón a servir, no a ser servido. Me gustaría poder extenderme más en este tema, pero yo creo que tengo la solución para acabar con la corrupción, no solamente aquí, sino en Latinoamérica. La persona que va a, un, a una dignidad, que es elegida como líder, porque el presidente es un líder, el alcalde es un líder, el gobernador es un líder, el prefecto es un líder. Debe de cambiarse la mentalidad, la actitud. Tenemos que tener una actitud totalmente diferente, cambiar la mentalidad de nuestros muchachos, la mentalidad de aquellos que dicen voy a llegar al poder para cuando llegue ahí voy a robar. Nosotros tenemos que poner una mano en el corazón y decir y pensar que si alguien nos eligió para un cargo es porque vive en nosotros un líder, una persona que tenga vocación social, que quiera defender al pueblo, los derechos del pueblo y para el pueblo, del proletariado, de querer ver a su gente bien. ¿Por qué razón, si yo soy elegido como líder por el pueblo, por qué no convoco en el pueblo?
sino que estoy en los mejores hoteles, en el Marriott, en el Oro Verde, en el Ramada, en el Hampton Inn. Yo tengo que comer con el pueblo, hacer lo que hacía Correa, reunirse con la clase trabajadora, con la gente humilde, con los indígenas. A mí no me hace el poder, la plata, sino la personalidad, lo que tengo aquí en el corazón. Si de corazón quiero servir a mi país, yo no tengo por qué lucrarme por haber hecho una obra, sino que tengo que hacerla de corazón, por ver mejor a mi gente. Hay personas que se levantan a las 4 o 5 de la mañana a trabajar, pasando inclemencia del tiempo y todo lo demás. Y llegan algunos sinvergüenza a cobrarles la famosa vacuna. Yo no veo por qué el mismo pueblo se está comiendo al otro pueblo. Yo invito a todo el pueblo ecuatoriano a unirse, a querer sacar adelante este bello país que tiene grandes recursos. Ecuador es un país rico. Tenemos recursos naturales, hay oro, hay el mejor camarón del mundo, se da en Pedernales por la corriente del Humboldt. Tenemos refinerías, tenemos todo para vivir bien, pero hay un odio por el color de un partido. Ecuatoriano, piense, usted es un ciudadano inteligente. Jóvenes, lean, instrúyase. Yo no estoy de acuerdo que en las escuelas hayan quitado las clases de religión por estar enseñando a bailar perreo a las jovencitas. Que en vez de estudiar la historia de Bolívar, estén pidiendo la historia de J Balvin. ¿Quién es ese tipo? Un tipo que está destruyendo nuestra sociedad con su música porno auditiva. Debe ser censurado lo que se ve en el Face, que solo se ven un poco de prepagos, que, no, que llaman, dicen que son redes sociales, pero son redes de porno. Nuestros muchachos están siendo contaminados por las redes sociales. Las redes sociales son buenas siempre y cuando se utilicen para llevar un mensaje, para recuperar nuestros valores. Hay que recuperar los valores que se han perdido, por eso la sociedad se ha degradado. Estoy de acuerdo con el señor Correa en contra del aborto, en contra del matrimonio entre hombres y mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer. La Biblia lo dice. Y eso trae cantidad de maldiciones, por eso han caído maldiciones. Hace unos días en Massachusetts cayó una iglesia que estaban celebrando en ese momento un matrimonio entre dos hombres, matrimonios gays. La Biblia habla y estamos dadas las señales. Y yo no soy religioso, no pertenezco a ninguna congregación, no me gustan las iglesias. Fui pastor en su momento, pero me aparté de las congregaciones, mas no me aparto de Dios. La ira de Dios está muy cerca. Las señales están dadas, las cosas están dando. La ciencia aumentará y la maldad se multiplicará. Hace unos días en México fue encontrado un camión lleno de niños muertos porque un tráiler lleno de niños muertos porque le habían sacado sus órganos. Todo eso está escrito en un libro que llama la Biblia. No se necesita ser religioso para darnos cuenta que todo se está cumpliendo. Entonces, volviendo al tema, estoy plenamente convencido que si el pueblo ecuatoriano reacciona, se va a dar cuenta de que no vale la pena estar peleando por el color de un partido. Más bien unámonos y hagamos un cerco en torno a alguien que quiere realmente traer a alguien que sí hizo algo por su país, que es la señora Luisa, que trajo, que quiere que el señor Correa venga. Y ojalá el señor Correa también se toque se ponga la mano en el corazón porque en su momento también fue un poco prepotente. Entonces creo que este tiempo le ha servido para analizar, para pensar en lo que hizo bueno y lo que también hizo malo. No creo que la solución sea este señor Daniel Noboa, porque
El partido, el dueño del partido, el señor Lenin Moreno, tengo entendido, si no estoy equivocado, pues también me puedo equivocar. Perdón, el partido de este señor Novoa, el dueño es el señor Lenin Moreno, un incapaz, inepto que creo que anda en su silla de ruedas no porque esté inválido, porque es un inválido mental, pero más no es inválido de pierna porque creo que camina. Y el otro señor que anda con un bastón aquí, pero en el exterior anda normal, que es el señor Lazo. Ellos son los aliados, los señores Isaías y una serie de Nebot, que solamente le interesa tener bonito Guayaquil, pero el centro, el resto, el Guasmo Sur y todo lo demás está hecho pedazos. Los dueños del partido del señor Daniel Noboa son la burocracia, la misma gente que nos tiene hecho pedazos en este momento. Si yo estoy equivocado, busque en la historia. Analice que usted como ecuatoriano, hermano ecuatoriano, usted es inteligente. Así que bendiciones.